Buenos días a todos, me llamo María Antonia Sánchez Calavera, soy médico de familia en un centro de salud y además soy profesora contratada doctora del Departamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatología de la Universidad de Zaragoza. Vengo a presentar unas prácticas clínicas simuladas que hicimos en nuestras aulas de simulación de la facultad, en la cual se llevaban a cabo 4 estaciones diferentes que correspondían a 4 casos clínicos. En cada una de estas estaciones participaban alumnos en grupos de 3 o 4, se dividían entre pacientes y médicos y luego se intercambiaban y se les proporcionaban los datos mínimos del caso clínico que tenían que completar y ellos a través de la anamnesis y de las actuaciones pertinentes tenían que llegar a un diagnóstico y a una actuación adecuada. Esta práctica estaba supervisada en cada estación por profesores asociados y residentes de medicina familiar y comunitaria que iban aportando los datos que les solicitaban los alumnos que hacían de médicos, hacían sugerencias cuando veían que se atascaban un poco, tomaban nota de los fallos para comentarlos después y a su vez cada una de estas prácticas estaba supervisada por las profesoras de medicina familiar y comunitaria que eran las responsables de que se cumplieran los tiempos, de que todos los alumnos hicieran la práctica de forma ordenada y de tener previamente todos los materiales preparados. Cada caso duraba 20 minutos y al final había una puesta en común de 15 minutos. El primer caso era el caso de una paciente de 73 años que consultaba por presentar tos y fiebre desde hacía 3 días. Los alumnos debían de hacer la anamnesis a la paciente y luego llevar a cabo la auscultación en unos torsos de los que disponemos que contienen unas fichas que permiten oír los ruidos pulmonares que nos interesan. En este caso eran crepitantes. Además, los alumnos solicitaban una placa que se les proporcionaba y también, según los criterios de PROA y los criterios CUR, tenían que decidir si se llevaba a cabo el ingreso hospitalario o no de la paciente y, en su caso, cuál era el tratamiento que iban a proponer. Efectivamente, según los criterios CUR, la paciente tenía criterios de ingreso hospitalario, pero ella se negaba a ingresar porque era la única cuidadora de su marido hemipléjico a causa de un ictus y no quería dejarlo solo. De manera que los alumnos tenían que establecer cuál era la estrategia más adecuada para llevar a cabo el tratamiento de la paciente y los cuidados en su domicilio. El segundo caso era el de un paciente joven de 16 años que consultaba por dolor de garganta y de oídos y que iba acompañada de su madre, que ella que estaba en la consulta nos comentaba que tenía síntomas de disuria y de polaquiuria, pero era alérgica a la fosfomicina. El alumno disponía de materiales, entre ellos también podían explorarse para ver la garganta, los oídos, mediante los otoscopios, los depresores. Se tenía que determinar si cumplía criterios de Centor para hacerle un streptotest al paciente y también mediante las guías PROA decidir cuál era el tratamiento más adecuado. Respecto a la madre, se les explicaba a los alumnos la posibilidad de poder hacer una tira y también, en dependencia de los criterios PROA, pues determinar si se le aplicaba un tratamiento antibiótico determinado. El tercer caso era el de un paciente que acudía de urgencia al centro de salud por dolor torácico y sintomatología vegetativa. Los alumnos en este caso tenían que hacer la exploración del paciente, la tensión, la saturación, hacerle un electro. En el electro se veía, en un electro que se les mostraba en un ordenador, se veía que se trataba de un síndrome coronario agudo con elevación del ST. En este caso, los alumnos tenían que preparar todos los materiales que necesitaban para la exploración del paciente y cuando estaban explorándolo el paciente sufría una pérdida de conciencia y se les mostraba un nuevo electro en el ordenador que mostraba una fibrilación ventricular. En este caso, los alumnos tenían que empezar a desfibrilar al paciente, hacer la reanimación cardiopulmonar, utilizar el desfibrilador semiautomático y seguir las instrucciones que se les ponían en una grabación a través de un teléfono móvil. El cuarto caso era el de una paciente
de 89 años, que acudía a la consulta porque se sentía muy mareada. Se comprobaba que tenía la tensión arterial baja y se demostraba en el ordenador todos los fármacos que estaba tomando, y se observaba que había interacciones, que era una paciente polimedicada y que algunos de estos fármacos incluso estaban duplicados. Se establecía mediante los criterios Stop-Start que la paciente tenía que disminuir la medicación, pero el problema consistía en convencerla para que dejara esos fármacos, puesto que ella consideraba que era lo que le permitía estar bien, y había que persuadirla de lo contrario. Esta práctica ha tenido una buena valoración por parte del alumnado. Han visto una forma diferente de hacer las prácticas. Además, ha permitido que integraran conocimientos de diferentes áreas como neumología, infecciosas, cardiología, medicina familiar y comunitaria, comunicación. También ha sido una forma de poner en práctica sus conocimientos teóricos, y también ha sido una forma de introducir a los alumnos en las prácticas clínicas de medicina familiar y comunitaria del segundo cuatrimestre. Muchas gracias por su atención.